Dios te necesita. Escribo esto para ti, mi joven, ungido, líder llamado por Dios, que estás sintiendo el llamado de Dios para levantarte y dejar que tu voz sea escuchada. Tu voz es importante, tienes algo que decir. Nunca permitas que nadie te menosprecie diciendo que eres demasiado joven para entender las verdades de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo. Ver 1 Timoteo 4:12. Estudia al rey David, Jeremías, Daniel, Esther, Ruth, Timoteo y Tito. Permite que las vidas de estos jóvenes líderes te inspiren a seguir adelante. Observa cómo eran en su juventud y sigue sus ejemplos de santidad, oración y liderazgo. Dios nos los dio como los grandes ejemplos de jóvenes que nunca se comprometieron frente a la gran adversidad. Vive en una actitud de humildad, pero nunca permitas que nadie te controle o te hable con desprecio. Dios está llamando a una nueva generación de líderes para cambiar la cultura de la iglesia. Debes ser una persona de carácter en lugar de carisma. Durante esta temporada en el calendario de Dios, la gente no se impresiona por el drama de un sermón, o incluso por cuántas veces alguien los hace reír. Necesitan ver la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y saber que nuestras palabras les ayudarán a medida que entren en sus círculos de influencia. Comienza a buscar la sabiduría de Dios sobre cómo reformar tu grupo de jóvenes, escuela secundaria, campus universitario, o donde quiera que Dios te pida que sirvas. Quiero que escuches claramente la voz de tu Padre Celestial diciéndote, te necesito. Puedes preguntar, ¿cómo puede Dios necesitarme? ¿Realmente Dios necesita a alguien? En cierto modo, no. La Biblia dice, en Hechos 17:25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De hecho, podemos ver claramente que Dios no necesita nada. Pero presta mucha atención a la siguiente verdad, en poder, Dios puede hacer cualquier cosa, pero en principio, no puede. Aquí hay verdad. Dios, en su grandeza y omnipotencia, no necesita a nadie ni a nada. Él es completo en sí mismo. Pero asombrosamente, Dios ha elegido necesitarnos. El hecho es este, si todo lo que sucede en la tierra sucede por causa de Dios y su soberanía, entonces Dios está haciendo un trabajo terrible en el mundo. Si Él realmente fuera el culpable de todo lo que se le acusa, necesitaríamos encerrarlo por abuso infantil y tirar la llave. Pero hagamos un viaje para descubrir cómo opera el reino de Dios. En el Salmo 115:16, leemos, los cielos son los cielos de Jehová, y la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Si Dios dio la tierra a los hijos de los hombres, entonces ¿a quién hay que culpar por el desastre en que se encuentra? La respuesta obvia somos nosotros. No podemos señalar a Dios y decir, mira lo que has hecho. ¿Por qué no te mueves a nuestro favor? Su respuesta sería, yo sí me moví, envié a Jesús. Ahora es tu turno. Quiero que dejes de culpar a los líderes en tu vida, o a la falta de verdadera paternidad espiritual en tu vida. Deja de culpar a los políticos y líderes por el desastre que han hecho con este país. Deja de culpar a los pastores que quizás no te hayan enseñado la verdad de la palabra de Dios. Culpar a la gente no sirve de nada, y quejarse constantemente de todos los problemas no logra nada. Si no te gusta lo que ves, entonces levántate y cámbialo. Postra tu rostro ante Dios y date cuenta de que naciste para esta generación. Tenemos que asumir la responsabilidad del desastre que hemos causado y empezar a encontrar soluciones del Espíritu Santo para mejorarlo. Si hay algo que irrite a un pastor, es una persona que señale todos los problemas de la iglesia. Cualquiera con medio cerebro puede señalar un problema. Lo singular es alguien que puede ver un problema y luego tener la tenacidad de ir a repararlo. Usted es un líder del reino. No pierda su tiempo con personas que se quejan, o rezongan, como decimos en el sur, por la iglesia y su condición. Descubra su pasión dada por Dios a través de la oración y pasando tiempo con Él, y levántese y hable a esta generación. Solo puedo pedirles que perdonen a mi generación por los errores que hemos cometido, ahora trabajemos juntos para corregirlo. Dios creó a Adán y le dio un jardín para que lo cuidara. Incluso creó los peces del mar, las aves del aire y los animales para que habitaran el jardín y lo entretuvieran.
Le dijo a Adán que nombrara a todas las diversas criaturas, e incluso le dio autoridad sobre la tierra, diciéndole que se multiplicara, que repoblara la tierra y que ejerciera dominio sobre ella. Cuando Dios cede autoridad, no la recupera. Como supervisor de la tierra, a Adán se le dio la responsabilidad de cuidarla. Estaba en su poder hacer con ella lo que quisiera. ¿Por qué Dios no mantuvo a Satanás fuera de su jardín? Porque no era su jardín, era el jardín de Adán. Si Adán quería que la serpiente saliera de él, todo lo que tenía que hacer era decirle que se fuera. Como no lo hizo, se dio a la tentación y ahora es responsable de toda la dificultad en el mundo. Y si el hombre causó el desastre, entonces es responsabilidad del hombre limpiarlo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios le pidió a Adán que nombrara a los animales? Dios podría haberlo hecho sin ningún problema. Pero considere de nuevo la diferencia entre poder y principio. Cuando Dios creó la tierra, puso un principio en movimiento, eligió dar autoridad al hombre, y todavía vive según ese principio. Él liberará su poder solo cuando esté enmarcado por su principio. Adán decidió cómo llamaría a cada animal, y sus nombres son los mismos hoy. ¿Gran trabajo? Sí. Recuerde siempre que con la autoridad viene la responsabilidad. Mire la historia de David y Goliat. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y traía una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía la punta de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y clamó a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. 1 Samuel 17, 4-11. Recientemente escuché al pastor Robert Morris hacer un punto interesante. Goliat medía 6 codos de altura, su lanza pesaba 600 siclos y llevaba 6 piezas de armadura. Eso suma 666. Goliat representaba el espíritu del anticristo en ese momento. Escuchen su desafío, dadme un hombre. ¿Por qué su desafío fue dadme un hombre? ¿Por qué Dios no simplemente frió a Goliat ese día? Eso habría sido una historia genial, y me habría encantado contarla. Pero lo que sucedió es aún mejor. Satanás sabía que Dios opera en la tierra solo a través del hombre, y se sentía bastante bien ese día al exigir un hombre para que se enfrentara a su gigante Goliat. Pero Dios eligió a un muchacho, uno con fe y comprensión del principio que Dios había establecido en el jardín. Ese muchacho aprovechó el poder que Dios puso a su disposición. David estaba armado con una honda y un principio. Mientras los israelitas temblaban de miedo ante el tamaño de Goliat, David estaba pensando, nunca he visto una cabeza tan grande, pero puedo darle a una hoja a 40 yardas, y sé que puedo acertarle en la cabeza. David sabía cómo salir adelante en la vida. Es importante entender que Dios no levantó a David y lo colocó frente a Goliat. David tuvo que salir y enfrentar al gigante con fe, sabiendo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nunca le fallaría. David fue colocado en una posición de autoridad y recibió una gran promoción ese día. Así que sí, en poder, Dios podría haber frito a Goliat, pero en principio, no podía. ¿Por qué? Él eligió limitar su poder manifestado a través de la fe del hombre. Escuchen mi corazón. Sentarse a preguntarse por qué las cosas son como son nunca moverá a Dios. Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo. Tienes que hacer el primer movimiento. Si Dios ha puesto a la juventud de tu iglesia en tu corazón, entonces ve a servir a tu pastor de jóvenes y ayuda a cumplir su visión. Lo que hagas que suceda para otra persona, Dios lo hará suceder para ti. Si crees que Dios te está llamando a predicar,
entonces ve a servir a tu pastor, predica en las cárceles, prisiones o en las calles, estate disponible para ir a donde haya una oportunidad. Dios no va a abrir puertas hasta que te levantes y hagas algo. Cuando era estudiante de primer año en la escuela bíblica, comencé a escuchar sermones de hombres y mujeres de Dios a quienes respetaba. Esbozaba sus sermones y tenía cuadernos llenos de enseñanzas y notas de estudio, para que, cuando llegara el día de hablar, estuviera listo para compartir. De hecho, estaba tan lleno que a otros les costaba callarme. Si no hay nada en ti, entonces nada saldrá. Escuchen lo que la palabra nos dice en 2 Timoteo 2:15, NTV esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Otra traducción lo dice de esta manera, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, RV 2000. Toma cursos bíblicos en línea y estudia el Antiguo y el Nuevo Testamento. Escucha a ministros probados que realmente te muevan y absorbe sus enseñanzas. Toma notas. Estudia esas notas y permite que el Espíritu Santo las complemente. Haz que los sermones sean tuyos añadiendo tus experiencias de vida a la enseñanza de Dios y luego compártelos con cualquiera que quiera escuchar. No cometas el error de pensar que puedes simplemente pararte ante la gente y confiar en que Dios pondrá palabras en tu boca. No estoy diciendo que esto nunca suceda, sí sucede. Ver Mateo 10:19. Pero es un don de fe en operación en un momento específico para un propósito específico. Solo necesitarás un gran bochorno para darte cuenta de que Dios espera que estés listo y que, si Él quiere liberar el don de fe a través de ti, lo hará. De lo contrario, sigue su guía a través de mucho estudio. Dios te está diciendo alto y claro, te necesito. En el Evangelio de Marcos, leemos. Jesús salió de allí y vino a su propia tierra, y sus discípulos le siguieron. Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, al oírle, se asombraban, diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos grandes milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que impuso las manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. Y se maravilló de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Marcos 6:1-6. Esto es increíble. Este es el Hijo de Dios, Dios manifestado en la carne, predicando, y se negaron a escucharlo, cerrando sus oídos a su verdad. ¿Por qué Jesús no abrió sus corazones y mentes y luego los sanó a todos, quisieran o no? Él podía en poder, pero no podía en principio. Recuerda, así es como Dios ha elegido comunicarse entre Él y el hombre. Es de acuerdo con nuestra fe en su gracia. La gracia estaba frente a ellos en la persona de Jesús, y la rechazaron debido a su incredulidad. Si eliges creer que Dios es soberano en el sentido de que Él está a cargo de todo, o hará todo por ti, entonces vas a perder tu oportunidad. Dios nos dijo que nos acercáramos a Él y entonces Él se acercaría a nosotros. Ver Santiago 4:8. Entiende que Él ya se ha movido en la persona de Jesús, así que ahora es tu turno. La palabra dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Aquí lo vemos. Si te humillas y oras, buscas su rostro y luego te apartas de la maldad, entonces Él perdonará, oirá y sanará. Cuando nosotros nos movemos, Él se mueve. Podrías estar diciendo, Pastor Terry, lo que necesitamos es un mover de Dios. Pero lo que realmente necesitamos es un mover del hombre. El ministerio no es una oficina o título, es un llamado. Yo ministro a donde quiera que voy. San Francisco de Asís dijo algo poderoso, predica el Evangelio, y si es necesario, usa palabras. Estás predicando ahora mismo con tu vida. Dios te ordenó para el periodo de tiempo en el que estás viviendo.
Él conoce la creatividad dentro de ti. Es hora de levantarte y poner tu corazón y mente en vivir la pasión que arde dentro de ti. La pasión se mueve y, a su vez, mueve al Dios sobrenatural hacia ti. Para que Dios opere, primero debemos cooperar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Todo lo que ates en la tierra está atado en el cielo, pero Dios no hará la atadura hasta que tú decidas que necesita ser atado. Todo lo que desates será desatado, pero Dios no va a desatar hasta que tú decidas que algo necesita ser desatado. Dios te necesita. La tierra está de parto, esperando que los hijos e hijas de Dios se levanten. El mundo está gritando por ayuda. Cada uno de nosotros tiene la opción de levantarnos o no con la unción del Espíritu Santo para ir a ayudar. Si quieres que este mundo sea cambiado, entonces levántate y sé parte de la solución a la que Dios te ha llamado a ser. El rey David fue fiel en su generación. Porque David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, Hechos 13:36. Él sirvió a su generación. Dios te colocó en esta generación, sírvela con honor, sírvela con todo tu corazón. Lee y estudia esta carta una y otra vez. Deja que las palabras se hundan profundamente en tu corazón. Amo a tu generación y estoy orgulloso de ti. Charre.